¿cómo están? Bienvenidos a la edición del miércoles de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. No olvide darle like a esta entrevista que vamos a realizar, de compartir el programa y de suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso. El Poder Judicial le dictó 15 años de prisión efectiva en contra de la expareja presidencial, Ollanta y Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos en el caso de aportes irregulares recibidos por el Partido Nacionalista para las campañas de 2006 y 2011. Tras ello, Ollanta fue derivado, recluido en el penal de Barbadillo, mientras que Nadine Heredia se fue a la embajada de Brasil y en este momento se encuentra en Brasilia, país cuyo presidente, el izquierdista Lula da Silva, le otorgó un asilo político, a pesar de que no es una perseguida política ni estamos en una dictadura, pero sobre este tema y otros vamos a conversar con el abogado Enrique Gersi, quien como siempre muy amablemente ha aceptado la conversación. ¿Qué tal, doctor Gersi? Encantado. Un gusto de verte, mi querido Aarón. A tus órdenes. Doctor, ¿considera usted ilegal el indulto el asilo que le otorgó Lula a Nadine Heredia? No. La Convención Americana para el Asilo Político de Caracas de 1954 establece claramente en su artículo 3 que es facultad del asilante, en este caso Brasil, la calificación del asilo. Es verdad que el mismo artículo 3 de la Convención excluye a los procesados en juicios ordinarios y a los condenados de los beneficios del asilo político. Pero, sin embargo, la misma Convención, que tiene nivel de tratado internacional, le da la facultad para calificar si procede el asilo o no procede el asilo exclusivamente al país asilante. Esto es muy interesante, Aarón, desde el punto de vista de la historia, porque resulta que la Convención de Caracas del 54 fue consecuencia del asilo, digamos, a Haya de la Torre. No sé si recordarás, pero en tiempos de Odría... 5 años en la embajada de Colombia porque Odría no le dio el salvoconducto. Exactamente, y eso llevó a un juicio, 2 juicios en realidad, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en los que Colombia enjuició al Perú. El Perú ganó los 2 juicios. El primero fue para que Colombia le exigía al Perú que entregara un salvoconducto. Y el Perú decía que no era obligatorio. En ese momento no había Convención Interamericana de Asilo Político. Y entonces la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la máxima Corte de Justicia del mundo, estableció que efectivamente no había obligación del Perú. El Perú ganó ese juicio. Un detalle interesante que la gente se olvida es que el miembro de la delegación peruana que hizo el alegato en ese juicio fue el papá del canciller Francisco Tudela, el abuelo de la congresista Adriana Tudela, don Felipe Tudela y Barreda. Él fue el jefe de la delegación que hizo el alegato en defensa del Estado peruano. Y el segundo juicio, que también lo ganó el Perú, también con el doctor Tudela encabezando la delegación, se refirió, ¿no es cierto?, a el tema de la calificación, ¿no? Y en este caso dijo la Corte Interamericana que no había norma que estableciera cómo se calificaba. Esto motivó a que después de este enfrentamiento muy complejo diplomáticamente entre el Perú y Colombia, se firmara la Convención de Caracas, que terminó con el problema. La regla es, como bien dices tú en tu pregunta, que no procede el asilo político en casos de delitos comunes, de procesados, de sentenciados, y dice la Convención, de desertores, poniéndose en el contexto de un conflicto militar, salvo que sea por motivaciones políticas. Y le da el derecho exclusivo, cosa que no existía antes de la Convención, al país requerido, al llamado asilante, de calificar los hechos como políticos. Entonces, acá ha pasado algo muy grave, Aarón. Brasil, al conceder asilo político a la señora Heredia, ha considerado que ella era objeto de persecución política en el Perú y que los tribunales peruanos no son tribunales de justicia imparciales. Esto es muy grave porque Brasil no es un país común y corriente, es una potencia regional
Y la otra potencia regional, que es México, ya le concedió asilio político a Lilian Paredes por una cosa aún peor, que fue el golpe de Estado del señor Pedro Castillo. Entonces tenemos a las dos potencias regionales iberoamericanas, México y Brasil, diciendo que en el Perú hay persecución política y que los tribunales de justicia no son imparciales. Eso va a ser lamentablemente muy delicado diplomáticamente y va a tener severas consecuencias a largo plazo. ¿Cómo hacemos para contrarrestar eso? El problema es que no podemos, porque si tenemos fiscales como el señor Vela, que puede ser una persona muy agradable, pero su actuar político es politizado, o José Domingo Pérez, que no sé qué hacía ayer, estaba ahí en medio de los fiscales y él es un fiscal Doctor, suspendido. cuando salió esta triada de Juárez, Vela y el suspendido Pérez a Catastrófico. ¿qué significa? ¿Qué la razón a Heredia? Catastrófico, desde el punto de vista del asilo político del derecho internacional, que salieran estos tres señores, inclusive uno fiscal suspendido por control interno de su propia institución, es la comprobación de la politización de la justicia. No hay justicia imparcial, eso es verdad. Claro, en el caso de Brasil lo hace por razones políticas, el presidente Lula, en el caso de la señora, en realidad fue López Obrador que lo hizo por razones políticas, y la señora Sheinbaum es aún más izquierdista que López Obrador. Pero no cabe duda que los pretextos se los estamos dando. Los señores fiscales no están actuando como fiscales, están actuando como activistas políticos. Doctor, y los jueces, lamentablemente, también. ¿Es una victoria pírrica del equipo especial a bajar? No es una victoria, es una derrota terrible para el sistema de administración de justicia. Porque, en primer lugar, mira, la sentencia es una adefesio. Eso quería llegar. Es la peor sentencia que he escuchado en mi vida en los últimos 20 años. ¿Ya? Con el derecho constitucional que tenemos a criticar las sentencias judiciales, me permito decir que esa sentencia es absolutamente inconstitucional, que se ha aplicado de manera absolutamente inconstitucional, han violado mandato expreso del Tribunal Constitucional. La sentencia se tiene que leer completa. ¿Qué es eso que te leen un pedacito, no es cierto? Y además la ejecutan de inmediato sin haberla leído completamente. Lo que usted está señalando es que... Te digo una cosa, Ollanta sale mañana con un habeas corpus, ¿eh? Porque ya el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no se puede hacer. Y estos señores del tercer juzgado colegiado se han tomado la libertad de leer una sentencia. Por mayoría ha habido un hidalgo voto en contra, ¿no es cierto? Violando un mandato expreso del Tribunal Constitucional. Entonces, naturalmente... ¿Por qué en el acto de sentencia se ejecutó la detención? No ha debido hacerse así, no ha debido haber adelanto de sentencia, ya no hay adelantos de sentencia, el TC los ha proscrito, las sentencias se leen completas, no hay adelanto de sentencia. ¿En qué país del mundo te adelantan una sentencia? Pues porque se lee completa. La jueza Coronado decía que había incluso que, como una película, ¿no? En la película completa vamos a hablar sobre una presunta organización criminal, y lo dejó ahí. Pero por eso, no hay preview de sentencia. Eso es una locura, ¿no es cierto? Eso se aplicó por una interpretación literalista de un artículo del Código Procesal Penal que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que es violatorio del debido proceso. Las sentencias se leen completas porque si no se está violando el derecho de defensa del ciudadano. La apelación es inmediata, uno tiene un plazo para fundamentarla, pero de hecho el presidente de la defensa, el presidente Humala, ayer apeló la sentencia. Y en segundo lugar, una sentencia que no se lee por completo es una sentencia cuyos fundamentos no se conocen. Por consiguiente, tú no puedes aplicarla de inmediato y llevarte presa a una persona sin conocer el texto completo de la sentencia. Mira, probablemente el mejor servicio diplomático del mundo, entre los mejores, junto con el del Vaticano, es el brasilero. No hay diplomáticos políticos, todos son profesionales, gente muy sofisticada. De hecho, el embajador brasilero en Perú es el señor Baena, que es hijo del ex secretario general de la OEA, un famoso embajador Baena, y hermano de un señor embajador Baena, que ya fue embajador en el Perú años atrás. De manera que ellos son gente muy profesional. Yo estoy seguro que todos estos hechos le han hecho un memorándum al presidente Lula.
fuera de su inclinación Claro, de política. todas maneras le iba a dar el asilo. Sin duda, pero le han hecho un memorándum minucioso de todas estas cosas que son defectos peruanos, que le regalan el asilo político a la señora Nadine Heredia. Yo sinceramente pienso, te lo digo con honestidad y transparencia, que ahorita la señora Villarán, todos los procesados, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Deberían ir corriendo a una embajada, tal vez a la misma embajada de Brasil. Brasil no puede negar el asilo político a ninguno de ellos, porque ya admitió el asilo político a Nadine Heredia. Es decir, ayer hemos visto hundirse el barco de la Administración de Justicia Penal peruana. Yo he sostenido un artículo en Expreso, Aarón, que la justicia penal en el Perú ha fracasado. Esta es la prueba de su fracaso, porque se politizó. Es una justicia donde no se juzga, donde se castiga al enemigo. Eso no es justicia, no hay imparcialidad, ¿no es cierto? Se sanciona la heterodoxia. Yo no tengo ninguna simpatía por el señor Humala, te lo digo honestamente, ni por su esposa políticamente, como personas no los juzgo, pero digamos, si vamos a acusarlos y a procesarlos, que sea con seriedad, por una cosa que tenga sentido, que por lo menos sea delito. Los Doctor, aportes de campaña, Aarón, no son delito. Hoy sí, pero a la fecha en que juzgan a la señora Fujimori, a la señora Villarán, al señor Humala, al señor Kuczynski, no eran delito, eran una falta administrativa, pero sin sanción. recién en el 2019 se convirtió en delito. Así es. Entonces, Doctor, no puede haber lavado de ¿por activos qué si no hay delito que los origine. ¿Por qué la sala determinó que el aporte ilegal al Partido Nacionalista para las campañas de 2006 y 2011 configura el delito de lavado de activos? Es una interpretación absolutamente aberrante. Han creado un tipo penal por interpretación analógica jurisprudencial. Eso está prohibido constitucionalmente. En el Perú los delitos solo se crean, se tipifican por ley. Y no hay ley que tipifique el delito en esa fecha. Por consiguiente, si no hay delito, no hay lavado. Entonces, la sentencia, yo estoy seguro, no sé si en la sala de apelaciones de la Corte Superior, porque esta es una sentencia de primera instancia, o luego en la Suprema con la casación, pero no tengo duda que esta sentencia se va a caer. Es un grave error confundir la política con la justicia con la venganza. La justicia es imparcialidad, severa, pero imparcialidad. La justicia es serenidad. La justicia es aplicar las normas, no inventar normas que no existen. Entonces, en este caso, lamentablemente, se ha contaminado la administración de justicia de prejuicios ideológicos de los caviares que han destruido la administración de justicia. Claro, entonces, a su juicio, tarde o temprano se tiene que caer, más temprano que tarde, esta acusación, esta sentencia. Mira, el doctor Pedraza es un abogado muy hábil y muy inteligente, ha sido ministro de Justicia, es el abogado del presidente Humala. Yo no tengo duda que el doctor Pedraza debe estar presentando su habeas corpus si no lo ha presentado ayer. Ese habeas corpus va a ser declarado fundado y el Poder Judicial va a hacer el papelón de que el señor Humala, mientras la señora Nadine está asilada del señor Humala, lo tienen que soltar. Porque no se puede leer por pedazos una sentencia. Eso ya fue proscrito por el Tribunal Constitucional. ¿Usted cómo calificaría entonces a esta sentencia contra Humala y Nadine? Como te he dicho, francamente, es un adefesio. ¿Es ilegal? ¿Está absolutamente inconstitucional. En este caso? Mira, es aún más grave, es absolutamente inconstitucional. Están creando un delito que no existe. No puedes tipificar por sentencia judicial, se tipifica por ley. Francamente, yo veo que acá ha habido un exceso, esto es una acción política, ¿no? Y es un error, porque sinceramente nos desprestigia a todos, nos desprestigia a los abogados, nos desprestigia a los fiscales, nos desprestigia a los jueces, ¿no? ¿Cómo puedes condenar? Además,
estás condenando a un presidente de la República, a una ex primera dama por primera vez en la historia, tienes que ser con seriedad. No puede ser una sentencia que se base en suposiciones. Claro, Mira, lo diferente. que importan, sí, Sí, dime. si hubiera sido el caso que se hubiera comprobado que estos $3 millones que le dio Odebrecht para la campaña humanista del 2011 fueron como contraprestación del gasoducto del sur, por ejemplo, eso es cohecho. No es delito, pues, pero no los acusaron por cohecho, los han acusado por lavado. Claro, es Entonces, diferente, ¿no? así es, y probablemente el cohecho estaría prescrito a estas alturas. Sí, Entonces, si los acusaban, que los acusen por lo que tienen que acusarlos, no pueden inventar delitos. Eso es gravísimo porque le puede pasar a cualquier ciudadano. de Entonces, los acuerdo. señores magistrados, la verdad, en voto en mayoría, insisto, hay un Quedó distinguido 2-1, ¿no, voto doctor? en minoría que ha discrepado completamente en el sentido que estoy diciendo. No es delito, no lo era. No puede haber lavado si no hay delito. Ni siquiera era una falta administrativa, pero sin sanción. Entonces era una falta puramente nominal en ese momento, no declarar los aportes de campaña. Entonces no se puede hablar de lavado. Esta sentencia en realidad es equivocada. ¿Por qué la sala habla de lavado? Porque supuestamente Nadine Heredia y Ollanta compraron en el 2011 por lo menos propiedades con este dinero de Odebrecht, ¿no? Sí, pero no basta comprar una propiedad con lo que sea para que haya lavado. Tiene que haber delito previamente calificado. En materia penal, las Sí. interpretaciones son restrictivas. Solo puedes crear un delito por ley. Entonces, el delito se crea recién en 2019. Antes no hay el delito, correspondía a la absolución por atipicidad. Mira, tú en una sentencia puedes llamarle la atención, decirle a los señores Humala que te parece antiético, inmoral, lo que quieras, ¿no? Haber Muy recibido un dinero de Chavín, dinero por de un ejemplo. gobierno, además recibieron dinero de un gobierno extranjero, el caso de Venezuela, la primera Una imputación. dictadura, ¿no? De Hugo Chávez. Tú podías llamarles la atención, exhortarlos, decir, mira, todo lo que quieras, pero no podías condenarlos porque no había delito. Entonces, francamente, esa es una garantía mínima del Estado de Derecho. No se le hace un favor al Estado de Derecho, ni a la libertad, ni a la democracia, abusando de las figuras delictivas. Ese neopunitivismo que consiste en condenar al enemigo a toda costa es una barbaridad desde el punto de vista constitucional y democrático. No se puede admitir. Entonces, se trate de Humala o de quien sea, tenemos que regirnos por principios. Lamentablemente esta sentencia es inconstitucional, no está bien, es una sentencia que se va a caer. Y le han dado todo el pretexto, pues, a los Humala para renacer políticamente, porque la señora Nadine, que era un personaje que había desaparecido de la escena política, luego de un gran protagonismo en la presidencia de su marido, ahora asilada política, estoy seguro que se va a victimizar y va a tratar de renacer políticamente. Entonces es un error tremendo, jurídico y político, hacer sentencias de esta naturaleza. Está muy mal, no corresponde. Doctor, el caso de Susana Villarán es similar también por aportes, porque ella era alcaldesa y recibió $11 millones de OAS y Es Odebrecht. exactamente igual porque no está tipificado en ese momento. No, no, Y no, ahí está no se habla procesada por lavado. ¿Ella también es lavado nada más? No recuerdo el caso exacto de la señora Susana, pero creo que es por lavado. Me parece que si fuera cohecho estaría prescrito también, porque las penas no son largas. Lavado sí, pero no puede jalar como un chicle el tipo para que se ajuste a la realidad. Es al revés. La realidad tiene que ajustarse al tipo y el tipo tiene que interpretarse restrictivamente. Caso Kuczynski, lo mismo, ¿no? Los aportes del 2006 no pueden ser considerados como lavado, ¿no? Eso es un caso muy diferente del de Toledo, ¿eh? Toledo sí fue procesado y condenado a 20 años por corrupción. Los señores Humala no se les ha acusado de eso. Una cosa muy diferente sería que se les acuse de corrupción, se les procese, se les condene correctamente por corrupción. Eso no ha pasado. La hipótesis de lavado, en mi concepto, es un error en el planteamiento fiscal. No ha Sí, debido irse por ese camino. Han ido por ahí por las prescripciones,
¿no es cierto?, para tratar de revivir una acción penal, pero así no se reviven las acciones penales. Lo único que consigues es que haya gobiernos como el de Lula, que digan, bueno, pues sí, evidentemente en el Perú no hay justicia, el daño terrible que nos hace eso, y le doy asilo a la señora. Claro, en el No, caso de Villarán, le han acusado por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. bueno, habrá que examinar los plazos prescriptorios de cada caso, pero Eso se... lavado por aportes de campaña, No, atípico. Los otros puede ser, ¿no? Sé que no son los mismos casos en todos. El tema de cócteles sí es aportes de campaña hasta donde recuerdo. No sé si hay algo más, pero todo lo que sea lavado anterior al 2019, Aarón, mejor que lo vayan quitando, porque ¿sabes qué va a pasar? Esto le van a dar asilo político. Si ya México y Brasil le han dado asilo político, mira, le va a dar asilo político Chile, le va a dar asilo político Colombia, le va a dar asilo político sin duda Bolivia por afinidad ideológica, ¿no? Brasil es finalmente la gran potencia regional, igual que México. Entonces al Perú diplomáticamente le hace pésimo, ¿no es cierto?, a la imagen de su poder judicial, de su ministerio público, le hace muy mal que gobiernos extranjeros consideren que tenemos una justicia politizada. Eso afecta hasta las inversiones, ¿eh?, porque echa un manto de sospecha sobre la manera como se resuelven los conflictos en el Perú, ¿no? Estar adscritos a la Convención sobre asilo político de Caracas de 1954 obligaba al país a entregar el salvoconducto a Naín Heredia, ¿no? Sí, sí, No podía sí. no entregarlo. No, no. Mira, ha habido un hecho muy grave, no sé si recuerdas, En hace Ecuador. un par de años en Ecuador, el vicepresidente Glass, que fue vicepresidente Correa, había sido condenado y Glass ingresa a la Embajada de México. Así es. Y el presidente Noboa, reelegido recientemente, ordena a la policía que irrumpa en la Embajada de México bajo la tesis de la persecución en caliente y sustraen de la embajada por la fuerza a Glass y se lo llevan preso. Esto ha producido que México enjuicie a Ecuador en la Corte Internacional de la Haya por el mismo tema de la torre. En este caso peor porque Odría no se atrevió a entrar a No la se embajada metió de en Colombia, Colombia. porque probablemente hubiera habido una guerra, acababa de haber la guerra de Leticia. No se atrevió Odría, cercó la embajada de Colombia en esa época, pero no se atrevió a ingresar. En este caso, el ejército y la policía ecuatoriana, entiendo, sustrajo al presidente Glass. Yo creo que la Corte Internacional de Justicia va a fallar a favor de México, ¿eh?, porque están violando un tratado firmado entre los dos. La argumentación ecuatoriana ha sido la misma argumentación que alguna gente ha ensayado en el Perú, como la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que ha dicho que se trataba de un sentenciado, ¿no? En el caso de la señora Nadine. Pero hay discrecionalidad para los países para otorgar asilo, ¿no? Así es, pero sí es verdad, es un sentenciado, pero el calificante es el estado requerido. Entonces, si se toman acciones de fuerza, corremos el gravísimo riesgo de ser condenados por la Corte Internacional de la Haya, y ese es un riesgo que el Perú no puede asumir. ¿Cuáles son las sanciones? No, puede ser sentenciado por la Corte Internacional. Para empezar, le ordenan a Ecuador, le pueden ordenar entregar al señor Glass. Claro, tú me puedes decir, Ecuador decide no entregarlo. Sí, Bueno, ¿qué pasa? va a tener una serie de sanciones internacionales por no cumplir una sentencia. Para empezar, se convierte en un paria. El Perú no puede darse ese lujo. El Perú quiere ingresar a la OECD. El Perú tiene media docena de tratados de libre comercio firmados. Todo se cae. Sí, Si el Perú acuerdo, no sí. cumple una sentencia de la Haya, se viene abajo la estructura jurídica internacional del país. Recuerda que nosotros le ganamos a Chile en el último juicio de la Corte Internacional de la Haya por el tema del mar, la zona exterior. Y Chile renuentemente y de un disgusto absoluto ha tenido que cumplir con la sentencia. No ha tenido más remedio que cumplir con la sentencia, Claro. que fue una Hay que derrota tremenda, un gran triunfo de la diplomacia peruana. El Perú tiene que ser absolutamente respetuoso de las normas internacionales, ¿no? De acuerdo. Entonces, doctor, finalmente, y para reiterar, podremos ver entonces a Humala fuera de prisión, fuera de Barbadillo, y a Nadine
Brasil o regresando quizás. Mira, si se cometen errores de esta magnitud, yo sí creo que, digamos, todo depende de su defensa, yo no soy su defensor, pero si lo fuera, yo ya hubiera puesto un habeas corpus y probablemente el señor Humala va a estar en libertad muy pronto. No creo que la señora Heredia regrese, ¿no? Tiene protección de un asilo político, es evidente que hay una persecución, eso así lo ha calificado el gobierno de Brasil, y si leemos sentencias como la que hemos escuchado ayer, bueno, a uno le quedan dudas, pues no, si te están inventando retroactivamente un tipo delictivo, se está violando las normas mínimas de un Estado de Derecho. No puede haber una aplicación retroactiva de una norma penal, solo si es favorable al reo, dice la Constitución, y no se pueden crear delitos para atrás. Imagínate que se creara el delito, ¿no es cierto?, de, no sé, ser gordo, ¿no? Claro. Hoy día me lo aplican a mí y me voy Y a preso. mí no vamos presos los Nos dos, vamos doctor. juntos. Eso no se puede hacer, no se puede aplicar hacia atrás, ¿no? Eso es una locura. Lo que han hecho realmente no está bien. Y ojalá todo este incidente con Brasil, porque mira, ha sido delicado, ¿no? No ha pasado piola, como dicen los chicos, pero es un incidente diplomático que un país vecino, una potencia regional, le dé asilo a una ex primera dama. Eso significa que te están condenando. Están diciendo, usted no cumple con la ley, se está violando los Hay derechos algo de las mal en tu personas. sistema de justicia, ¿no? Es un cuestionamiento absoluto al sistema de justicia. Entonces, yo creo que sería muy importante, ¿no es cierto?, que los señores fiscales, los señores jueces reflexionen sobre esto. Y la sentencia de ayer no ha sido un triunfo democrático ni un triunfo de nadie, ha sido un penoso ejercicio de un error. No se puede perseguir al enemigo, se tiene que respetar al enemigo, y los juicios solo pueden llevarse a cabo dentro del debido proceso. Si no, todo se viene abajo y Claro. sucede. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Encantado, es un placer saludarte, estimado varón. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Ok, amigos, esta fue la edición del miércoles de su programa Sin Anestesia. Y ya saben, yo también comparto con lo que ha dicho el doctor Gersi. Dado que los aportes irregulares de campaña no configuran lavado de activos, Ollanta a quien se encuentre en Barbadillo, pronto estará libre y Nadine Heredia también estará libre del caso, pero no creo que regrese al Perú. Lo que sí es que se trata de una victoria pírrica para esos fiscales del equipo especial Abajato, que definitivamente han hecho un trabajo pésimo y han dejado muy mal a nuestro país. Nos vemos mañana en una nueva entrevista. Chau, chau.